cómo tener a Jesús de amigo te ha ayudado a impactar a esas personas que vienen con situaciones como es la violencia doméstica, como son personas que han pasado maltrato. ¿Cómo Dios te ha ayudado teniéndolo a él de amigo ahora? Sí. Pues mira, Dani. No con el machete ni con el... No. No. ¿Cómo tener a Jesús de amigo? Yo creo que la víctima de violencia doméstica y la sobreviviente de violencia doméstica necesita una mano amiga y necesita una mano amorosa. Y necesita no ser evaluada ni juzgada y que se le crea lo que está diciendo. Esas entrevistas pueden durar 2, pueden durar 3 horas. Es como pelar una cebolla. Recuerda que yo soy hombre. Y ellas vienen de pasar una experiencia de maltrato en cualquiera de las manifestaciones habidas y por haber, que puede ser física, puede ser emocional, puede ser psicológica. Y hablar acerca de eso con otro hombre es sumamente difícil. Sin duda alguna. Pero sí, yo siento que Jesús, y eso no es nuevo para mí, porque cuando yo era especialista en educación especial, antes de yo entrar a una reunión, yo cogía una silla, la ponía allí y decía, Jesús va a estar en esa silla. Gracias por acompañarnos una vez más en Historias entre Amigos, experiencias que inspiran. Sin duda alguna, una temporada muy especial donde hemos tenido la oportunidad de conocer personas que aman a Jesús con unos testimonios hermosos. Y en esta ocasión me acompaña un amigo que Dios me ha regalado, Edison García Kreitov. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Gloria a Dios. Sí. Bienvenido, Edison. Gracias, Dani. Dios te bendiga y gracias por esas palabras. Y creo que la vamos a pasar muy bien aquí conversando entre amigos. Amén, amén. Dios me ha regalado personas a través de mi ministerio y de mi formación, ¿verdad? En el servicio a Él. Y podemos decir que una de las últimas personas que Dios me ha permitido tener una relación bien especial, que se ha convertido en un amigo espiritual, pues es mi amigo Edison. Pero para que las personas te conozcan, Edison, ¿de dónde viene el Kreitov? El Kreitov viene de Alemania. Alemania. Pero sucedió que el alemán en algún momento conoció a alguien de 5 pies 3 pulgadas y redujo genéticamente la estatura de todos nosotros. Blanquito, coloradito, sí, pero bajito. Sí, ese apellido entró a través de Cabo Rojo, Boquerón. Ok, interesante. Y es común encontrarlo por allí. En Boquerón. Boquerón. Muy bien. ¿Dónde te crías? Podemos decir donde te crías, ¿verdad? ¿Dónde te desarrollas? Bueno, Dani, yo nací en Brooklyn, Nueva York. Ok. Mi papá y mi mamá eran emigrantes puertorriqueños, parte de la minoría nacional puertorriqueña en Nueva York. Mi papá era lavaplatos en un hotel y mi mamá trabajaba como obrera en una fábrica de guantes. Okay. En un momento determinado, mi papá confrontó un problema con su familia, donde él se hospedaba y se quedó en la calle, literalmente. Él había conocido a mi mamá, ya sentía una atracción por ella, le propuso matrimonio, en 3 meses se casaron. Se casaron, ok. Y sucedió algo interesante que viéndolo en retrospectiva, uno se da cuenta de que allí está la mano de Dios. Okay. Y fue que jugó una lotería y se ganó el primer premio. ¡Wow! Y con ese dinero, ya yo había nacido, ¿verdad? Con ese dinero regresamos a Puerto Rico. Y entonces él establece en la calle Esteban Padilla una tienda de piezas de automóviles. Se llamaba García Auto Supply, que posteriormente la traslada allí en la carretera número 2, en la esquina del barrio Aldea. En la aldea. Al lado de la segunda entrada a Sierra Linda.
que se llamaba García Autosupply. García, wow. Sí. Wow, o sea que de Brooklyn, ¿no? De Brooklyn, New York, te mudas entonces al otro Nueva York de Puerto Rico, que es Bayamón. Exactamente, exactamente. Y tú que eres de Vanscoy. De Vanscoy, de ahí al lado. Sí, sí. Pues sabes que Bayamón estaba en pleno desarrollo en ese momento. Eso es así. Y entonces, pues, mi papá compra un terreno, compra también una casa allí en el barrio Aldea, pero en el barrio Aldea contiguo a la carretera número 2, no es dentro del barrio. Ok. Y fue bien interesante y yo mantengo también muchos recuerdos de cariño porque mi papá, viéndolo en retrospectiva, Dios lo dirigió. Él no lo sabía. Él y mami eran una combinación interesante porque mami era evangélica y mi papá era católico, pero no eran practicantes. Eclesiásticamente hablando, no lo eran. No lo eran. Sin embargo, ellos tenían unos valores espirituales, Dani. Y esos valores espirituales en sí mismos, mi hermano y yo los veíamos. Los veían. El amor que se tenían uno al otro, siempre estaban cogidos de mano. La honestidad de mi padre como comerciante. Como comerciante, eso te impactó. Sí. Ese testimonio. Son valores espirituales que marcaron mi vida y marcaron también la vida de mi hermano. Y son dos. Sí. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Tú eres el mayor. Sí, Okay. aunque a veces cuando me encuentro con mi hermano, yo lo bromeo diciendo que el mayor es él. El mayor es él, ok. Sí, pero nos marcó. Esos valores espirituales tuvieron una importancia bien grande en nuestra formación y particularmente en la formación mía espiritual. Okay. Y también te puedo decir que algo que me impactó de mi padre fue que él le daba trabajo a los adictos, a las personas que tenían problemas en la comunidad. Que hoy día se marginan, Sí. hoy día, ¿verdad? Y él les daba trabajo, él necesitaba hacer algo, digamos, en la tienda. Cuando se mudó allí al lado de la casa, en el barrio Aldea, él les pagaba dinero y la gente le decía, García, pero tú sabes a quién tú estás contratando. Empleaste a este hombre ahí que te puede hasta llevarlo a la tienda, apartarte de la tienda. No le importaba. Wow. O sea, él tenía una visión que iba más allá y era una visión de hacer el bien a los demás y al prójimo y al que no tenía, económicamente hablando, pues bienes, etcétera. Wow. Y le mostraba confianza, Sí. se los ganaba, ¿verdad? Con ese, abriéndole las puertas. Y te voy a contar algo a ti y a los amigos que nos están viendo y escuchando, que en una ocasión, ¿te acuerdas del supermercado Amigo que Seguro había que sí. en Bayamón? Sí, sí. Pues yo tengo 12. En la 167 estás hablando. Vengo en ese momento corriendo bicicletas, porque aunque yo vivía en Sierra Linda, yo me pasaba en la bicicleta por Bayamón Gardens, por Royal Garden, por Hong Kong, por allá, y tú sabes de qué estoy hablando. Y entonces, en un momento determinado, cuando estoy pasando por los zafacones del supermercado Amigo, me encuentro de frente una pandilla. Unos jóvenes con cuchillas y ellos querían robarme la bicicleta. Quitarte la bicicleta. Sí, era un bicicleta jacking lo que querían hacer en ese momento conmigo. Ir para tu casa a pie. Entonces, imagínate, yo estaba muerto del miedo, eran muchos. ¿Y sabes qué? Sale de los zafacones del supermercado Amigo un tipo. Wow. Y cuando sale, dice, a ese muchacho nadie lo toca. Wow. Si lo tocan, se las van a ver conmigo. Y los muchachos se fueron. Y yo le dije, pero ¿quién tú eres? Y me dijo, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo era el que limpiaba el techo. Yo era el que lavaba los perros que ustedes tenían. Wow. Yo era el que lavaba el carro. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer a tu papá. Wow, qué experiencia. Sí. Ahí... O sea, que ese bien que tu papá hacía para esta persona, ayudarlo, ¿verdad? A nuevamente a esforzarse, echar hacia adelante, le fue de bendición porque a su hijo, una de estas personas, fue quien sacó la cara por él para evitar que pasara por esa situación. Ahí tú ves la presencia de Dios. Amén. Cómo Dios, en una forma u otra, lleva a la mente del otro ayudar al prójimo. En este caso, mi papá. O sea,
el Espíritu de Dios se manifiesta de muchas formas, inclusive hasta personas que no eclesiásticamente no son parte de una iglesia, etcétera. Sin embargo, su espíritu se manifiesta y pone en su mente ayudar al prójimo, y posteriormente esa ayuda al prójimo, también el que la recibe lo hace. Que eso fue el caso de este muchacho que, si no me equivoco, le decían Chitón, que fue el que, por decirlo así, evitó que me robaran la bicicleta. Wow. Así que te desarrollaste, te criaste en el área de Bayamón. Tus padres, aunque no tenían una vida eclesiástica practicante, ¿verdad? Y una vida eclesiástica, ¿verdad? Te inculcaron unos valores especiales porque ambos eran creyentes. ¿Tú creciste también en esa formación? Mira cómo crecí en esa formación. Ambos, papá y mi mamá, me matricularon en 2 colegios católicos. Católico. O sea, sí. Hice la primaria, por decirlo así, lo hice en el Colegio Santa Rita. Y posteriormente paso al Colegio La Salle. La Salle. Y entonces allí, pues por decirlo así, empiezo a relacionarme, ¿verdad?, con la espiritualidad. Pero a pesar de eso, lo que sí llenó mi corazón, más que los 2 colegios, fue que en Bayamón Gardens había un sacerdote católico de apellido Herrero. Y ese sacerdote católico estaba bien adelantado a su época. Y mira cuán adelantado estaba. Interesante. Él reunió e identificó los jóvenes que había en Bayamón Gardens, en Royal Gardens y en Sierra Linda. Y nos invitó a la iglesia. Wow. Y fuimos a un salón allí, fuera de la iglesia, era como un salón parroquial, y él nos expuso cuáles eran sus planes. ¿Sabes cuáles eran sus planes? Él quería formar un grupo que se llamara Gente Joven, Young People, y quería hacer retiros espirituales con nosotros, confraternizar, y un worship. Wow. Él quería hacer un worship. Qué brutal. O sea, y él iba a hacer lo que fuera necesario para conseguir una batería, para conseguir una conga, y así fue. Todos los domingos a las 10 de la mañana estábamos allí. Estaban ahí. Era un movimiento carismático, ¿no? En ese sentido, porque sabe que la iglesia católica tiene su liturgia, tiene su estilo, su forma. Pero obviamente la iglesia más carismática, más... O sea, que él estaba adelantándose a los tiempos, queriendo acercar a los jóvenes que se enamoraran de Jesús, también sirviendo y pues, adorándolo con instrumentos y con sus voces. Exactamente. Y eso fue en el 1969, 68, 70, que eran unos años de mucha agitación política en Puerto Rico. Cualquiera que recuerde esos años o va a la historia se va a dar cuenta que en Puerto Rico 1968, 69, 70 y 71 fueron unos años políticamente convulsos. Pero paralelamente a eso, mira qué interesante, se desarrolla, y yo lo viví dentro de la Iglesia Católica, unos movimientos carismáticos. Estaban la Juventud Obrera Católica, estaban los cursillistas, estaban los Young People, la gente joven. Viva la gente. Eso fue sin duda alguna revolución también dentro de la iglesia, dentro de lo que era, ¿verdad? La estructura. Algo estaba sucediendo a nivel externo o macro dentro de la sociedad, desde el punto de vista social y político, pero también al interior de la Iglesia Católica se estaba manifestando un movimiento de esa naturaleza. Interesante. Pero fue lamentable lo que posteriormente sucede. El sacerdote, iba a decir el pastor, el sacerdote, el padre Herrero, es trasladado a la República Dominicana. Wow. Y el sustituto, Dani, anuló, abolió. Borren, que esto no va. Él anuló el Young People y
lo desbarató por completo. Entonces, Tristemente. sí, yo estuve unos años decepcionado, desilusionado, porque yo, pues, había conocido, mira qué interesante, a Jesús a través de ese mismo sacerdote, y además había conocido a Jesús porque él estimulaba una amistad, un amor entre todos los jóvenes, sobre todo el método de Cristo. El método de Cristo. Sí, cuando nosotros nos reuníamos, realmente para mí, viéndolo ahora en retrospectiva, se estaba derramando el Espíritu allí en cada uno de esos jóvenes. Ellos lloraban, ellos contaban sus problemas, ellos hablaban del alcoholismo que tenían los padres. Crearon comunidad, Sí. esa comunidad Sí. especial que, como bien mencionas, en esa época, para tu formación hacía falta eso. Sí. Y sin duda alguna Dios utilizó a Sí. estos instrumentos para que creara esa comunidad y en ti pudieras conocer lo que es el amor de Dios. Exactamente. Y entonces ya para 1971, pues estoy desilusionado, estoy decepcionado, aunque tengo que reconocer que cuando me matriculo en la universidad y decido hacer un ¿Qué decides? bachillerato, Exacto. un bachillerato en sociología y un bachillerato en sociología con concentración en trabajo social. Ok. Y tú me puedes preguntar, pero ¿tuvo algo que ver la efervescencia de esos años del punto de vista social? Sí, sí tuvo mucho que ver. Pues porque yo me visualizaba empoderando a la gente en la acción social, en la acción comunitaria. Y recuerdo haber ido donde el decano y le dije cuáles eran mis planes y le dije, necesito su autorización porque yo quiero salir de aquí en 2 años. Y él me dijo, es imposible que tú hagas un bachillerato en psicología, uno en sociología y también una concentración en trabajo social en 2 años. En 2 años. Y yo le dije, no, porque yo saqué cuenta y si usted me permite 24 créditos por semestre y los veranos, yo lo hago. Wow. Y él me miró así y me dijo, bueno, demuéstramelo. Y se lo demostré. Y así fue, salí en 2 años. Wow. Y entonces, pues tengo estas ideas, ¿verdad?, de envolverme en acción social, que fíjate que no está muy distante de lo que yo viví cuando era más joven. Y entonces tengo estas ideas y estas creencias y en el proceso me empiezo a acercar, mira qué interesante, a movimientos cercanos a la nueva era. Movimientos de la nueva era, que también es que esa década fue una década bien interesante. ¿Qué pasa? Los movimientos de nueva era, eso es una escuela o una sombrilla, por decirlo así. Hay diferentes clases de movimientos de nueva era, pero yo me acerqué a aquellos que estaban bien cerca a Jesús, al carácter de Jesús. Okay, mira qué interesante. Me acerqué a aquellos que enfatizaban y destacaban la misericordia, la compasión, el amor. Y eso era el movimiento de Connie Méndez, por ejemplo, en Venezuela. Eso también, en esa motivación, conocí a Facundo Cabral, que también es sumamente espiritual. Ajá. Conocí a Mahatma Gandhi, empecé a leer sobre el Sermón del Monte, porque Gandhi en un momento determinado dice que fue el Sermón del Monte el que lo convirtió. Y entonces, a pesar de que yo institucionalmente estaba decepcionado con la iglesia por la experiencia que tuve, por el otro lado, se estaba dando en mí un proceso de formación acerca del carácter de Jesús. Wow. Mira qué interesante. Interesante, sí, sin duda alguna. Sí. Y entonces, cuando... Siempre lo que te llamaba la atención o a lo que tenías afinidad, ¿verdad? Era conocer a Jesús, acercarte al servicio, acercarte a lo espiritual. Sí. Y todavía soy así. Gloria a Dios. Como tú acabas de describir. O sea, la figura de Jesús para mí es algo grandioso. Amén. Ese Sermón del Monte, cada vez que tengo la oportunidad, yo lo leo. Porque ese carácter de amor, que tú lo ves en Primera de Corintios 13. Cuando tú lees Primera de Corintios 13, tú dices, wow, ahí está el carácter de Dios, ahí está el carácter de Jesús. De hecho, dice un libro muy conocido, Palabras de Vida, del gran maestro, sí, que en ese momento
el discurso maestro. Ajá. Él se olvidó de que estaba en la tierra. Era tanta la conexión que tenía con el Padre que él se olvidó y dice que comenzó a predicar el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte está la guía para nosotros llegar a Jesús y poder llegar al cielo. Y también para transformarnos. Para transformar nuestro corazón. Exactamente. Wow. Transformar nuestra mente, nuestras emociones. Pues en ese contexto, cuando yo me gradúo, empiezo a trabajar como trabajador social. Y valga el énfasis, ¿verdad? Uh-huh. Empiezo a trabajar como trabajador social. Y entonces estoy en Cataño, estoy de trabajador social de jóvenes delincuentes. Y créeme, eran jóvenes que eran delincuentes. A pesar de que habían cometido faltas, eran faltas graves en todo el sentido de la palabra. Y paralelamente a eso, de estar trabajando con estos jóvenes, reunirme con ellos, reunirme con sus padres, etcétera. Paralelamente a eso, yo me acercaba a la comunidad. Mira esto, identificaba los problemas. Y entonces identifiqué que Cataño, que estaba en ese momento rodeado de una serie de fábricas que contaminaban. Sí. ¿Y sabes qué? Organicé con unos pescadores un grupo comunal que se llamaba Cataño Unido contra la Contaminación. Estaba ahí. ¿Ves lo que te digo? La acción social comunitaria que no está muy lejos de la justicia de Jesús. Fíjate que ambas cosas como que se conectan en un momento determinado. Y ahí pues estuve muchos años haciendo actividades educativas hasta altas horas de la noche en Puente Blanco, hablando sobre la contaminación, el daño de la contaminación y buscando el empoderamiento de la gente, ¿verdad? Para tratar de resolver ese problema. Y así las cosas, posteriormente, pues decido estudiar nuevamente. Estudio Derecho. Okay. Y entonces esos estudios de Derecho fueron los que me abrieron posteriormente la puerta para trabajar en Servicios Legales de Puerto Rico, donde trabajo actualmente. Pero también entonces empiezo a moverme a otras áreas, además de estudiar Derecho, a la mediación de conflictos. Okay. Estudio capellanía. Además de eso, estudio también coach para matrimonio a través de la Universidad Logos University. Y entonces todo eso, ¿verdad? Son como las piezas de un rompecabezas que realmente quien está detrás de las piezas del rompecabezas es Jesús. Es Jesús. Sí. Amén. Sí. Sabes que muchas veces se habla de que Jesús tiene un plan. Pues sí, yo te puedo decir que tiene un plan para acercarme a Él, un plan para llevarme a la luz, un plan para que yo transforme mi personalidad, para que crezca espiritualmente en Él, un plan para yo tener también y proyectar ese carácter. Y dentro de todo ese proceso de crecimiento, tanto mental, ¿verdad?, como espiritual también, ¿te congregabas, hacías vida eclesiástica en algún lugar? No, Dani. Yo estaba completamente al margen de esa vida eclesiástica. Eso llegó a mi vida y hay un antes y después con mi esposa Maritza Jusino. Amén. Artista Gloria y pintora de segunda que estuvo con nosotros en uno de los episodios, ¿verdad? Sí, que sí? Que pasó por aquí, que tiene su ministerio de arte para expresarte. Que trabajan juntos hoy día, ¿verdad? Sí. O sea, comienzas a congregarte, a tener vida eclesiástica una vez te casas con Maritza. Fue interesante. O sea, Maritza te presenta a Jesús de otra forma. Exactamente. Distinta a como la habías conocido. Eso fue lo que pasó. O sea, hay un antes y un después. Aquí en el antes, pues yo estoy, por decirlo así, con esta visión de Jesús revolucionario, Jesús hippie, acción comunitaria, trabajo social. ¿Tenías social. el pelo largo cuando eso? Sí. Y me acabas de acordar que mi papá me decía, recórtate porque te vas a quedar calvo. Mira, y fue profético. No le hiciste caso. No, fue profético. Eso fue lo que sucedió. Pues la cosa fue que ese antes yo no me congregaba.
Okay. Yo sí tenía una relación con Jesús, porque sí puedo decir que la tenía, pero era una relación posteriormente crece a través de Marisa Jusino, a la cual yo considero que fue un instrumento que Dios puso en mi vida. Es como si el Señor hubiera dicho, ok, Edison, en este plan estás aquí, yo he estado contigo, yo te he acompañado, yo te he protegido, pero yo quiero algo más, yo quiero atraerte más. Y entonces cuando yo conozco a Maritza, yo era especialista en educación especial en ese momento en servicios legales de Puerto Rico. Y entonces, mira qué interesante, yo trabajaba en ese momento con una psicóloga escolar adventista que se llama Hipólita García Crespo. Ajá. Saludos, Hipólita. Y entonces, Hipólita y yo íbamos a las escuelas, íbamos a las vistas administrativas que eran necesarias para solicitar esos servicios para esos niños con diversidad funcional, etcétera, y hacíamos un buen equipo. Y a veces cuando íbamos a almorzar al vegetariano de Caguas, ella sacaba el conflicto de los siglos. Y empezábamos a hablar. Y entonces estábamos horas, trabajábamos, pero también estábamos hablando cosas espirituales. ¿Qué ocurre? Cuando yo conozco a Maritza, en un momento determinado, Maritza me dice, yo le hablo de mi trabajo y yo le digo, mira, es interesante porque tú eres adventista y yo trabajo con una adventista que se llama Hipólita García Crespo. Y ella me dice, ¿cómo va a ser? Sí, pero Hipólita y yo somos amigos. Mira, vaya. Eran amigas. Entonces planificamos posteriormente, aparecimos allí en el consultorio privado de Hipólita y te podrás imaginar la fiesta que hubo allí. Wow. Entonces te das cuenta de la causalidad de Dios, cómo Dios va colocando todas las piezas en un lugar particular. Y parte de colocar esas piezas es que también hay un proceso de transformación en ti. Amén. Y Él te transforma, pero también coloca en tu vida personas que son instrumentos para esa transformación. Y Maritza fue una de ellas. Porque a través de Maritza yo conocí el carácter de Jesús. A través de Maritza yo conocí el camino a Cristo. Gloria a Dios. Y a través de Maritza conocí al deseado de toda la gente, ¿no? Y entonces, en ese contexto, yo empiezo a sentir que gradualmente hay un proceso de transformación en mí. Aleluya. Con altas y con bajas. ¿Ves? Porque un proceso de crecimiento, un proceso sin duda alguna que te fue llevando para prepararte. Exactamente. Prepararme a lo que soy hoy. A lo que eres hoy y a lo que puedes servir hoy. Exactamente. Y al público con el cual yo trabajo. Porque yo me muevo en un aspecto, en una dimensión secular. A eso voy. Secular, posmoderna. Mencionaste, tuviste la oportunidad de ser profesor. Sí. En una de nuestras universidades en Puerto Rico. Luego de ahí pasaste a trabajar con un proyecto de personas con... No, mira esto, Dani. Yo combinaba ambas cosas. Ambas cosas. Sí, en ese momento combinaba ambas cosas. Yo era especialista en educación especial. Correcto. Y un día, mira cómo se da esa combinación. Un día me llama por teléfono una persona que había sido cliente en una reclamación de terapias para el niño. Y entonces la persona me dice, mira, ¿tú puedes venir un momento a la Universidad del Turabo? Entonces yo obtengo el permiso allí en la oficina y voy un momentito allí. Cuando llego, la reconozco. Era una joven que tenía un niño que tenía problemas sensoriales y tenía problemas del habla. Y yo había negociado el servicio de terapia del habla en el Departamento de Educación. Le había conseguido un tremendo terapista, gracias a Dios, y la honra es para él. Amén. La cosa es que ella me llama y me dice, mira, aquí hay una plaza de profesor y yo quiero compensarte a ti lo que tú hiciste por mí y por mi hijo. Yo quiero que tú seas el profesor de aspectos legales y éticos de la comunicación. Qué brutal. Allí estuve 15 años. ¡Wow! Y una satisfacción tremenda. Allí descubrí que me encanta enseñar. Una experiencia de crecimiento brutal, ¿verdad? Descubrí que me encanta enseñar y todavía al día de hoy
los otros días fuimos Maritza y yo al Museo de Arte de Puerto Rico y apareció una estudiante allí y diciendo, ay, profesor, me encantaba su clase. Y era, Dani, porque como profesor yo no inspeccionaba el conocimiento, no. Yo lo que quería era impartir unas ideas. Y entonces a veces sucedía que el estudiante se trancaba. O sea, me levantaba la mano o venía donde mí y me decía, profe, me bloqueé. Y yo miraba así y yo decía, ¿cuántos están bloqueados? Y levantaban la mano. Ok, vamos a la pizarra. En la pregunta 1, estos son los criterios que yo estoy buscando. Okay. Estos son los elementos de la pregunta. Entonces todos empezaban, eso sí, ahora voy recordando. El efecto de eso fue, Dani, fue que mis clases se llenaban. Wow. Era una cosa increíble. Había otro profesor a esa misma hora dando la clase de aspectos legales y éticos de la comunicación y todos estaban en mi clase. No tenía 40, el mismo resultado. 50 y entonces yo recuerdo preguntar, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Pero tú no estás en la lista? Ah, no, profesor, es que yo quiero estar aquí. ¿Sabes? Pero la relación que yo mantenía con ellos, que era una relación de mucho respeto, porque yo no me veía a mí mismo colgando las personas, claro, sino dándole la oportunidad. Y esa experiencia como profesor fue paralela también a la de especialista, en educación especial. Ok. Y ahí entonces estuviste 15 años. Sí, 15 años. Y entonces, luego de los 15 años, pasa entonces a servicios legales. Ya yo estaba en servicios legales. Es que esos 15 años se dan a través de la escuela nocturna. Ok. Pero ya yo estaba en servicios legales trabajando con los niños con diversidad funcional como especialista en educación especial. ¿Y ahora estás entonces trabajando en otra área dentro de servicios sociales o estás con otro? Bueno, estoy con servicios legales ahora trabajando un área de entrevistar a los solicitantes de servicios legales para después hacer una entrevista y después referirla al abogado, a la directora, para que ésta haga una disposición sobre ese caso. Y en ese proceso es que me ha tocado, y yo también pienso que la mano de Dios está por ahí, porque Dios te transforma y una de las formas que tiene de transformarte es también a través del empleo, del trabajo. Y he estado en los últimos años atendiendo, entrevistando víctimas de violencia doméstica y sobrevivientes de violencia doméstica. O sea, has podido ver en tu vida cómo Dios te ha ido preparando. Cierto. Pasando desde tu adolescencia, tu juventud, tu preparación académica, tus trabajos anteriores te fueron preparando. Conoces a Jesús de otra manera, fuera de lo que es el asunto de la nueva era, exacto, de este asunto social, etcétera, etcétera. Conoces a Jesús y te enamoras de él como un amigo. Exactamente. Y lo incorporo a mi vida. Y lo incorporas a tu vida. Y yo quiero ser como él. Amén. Ahora, en el trabajo que estás haciendo ahora, quisiera que me contaras cómo tener a Jesús de amigo te ha ayudado a impactar a esas personas que vienen con situaciones como es la violencia doméstica, como son personas que han pasado maltrato. ¿Cómo Dios te ha ayudado teniéndolo a él de amigo ahora? Sí. Pues mira, Dani. No con el machete ni con el... No. ¿Cómo tener a Jesús de amigo? Yo creo que la víctima de violencia doméstica y la sobreviviente de violencia doméstica necesita una mano amiga y necesita una mano amorosa. Y necesita no ser evaluada ni juzgada y que se le crea lo que está diciendo. Esas entrevistas pueden durar 2, pueden durar 3 horas. Es como pelar una cebolla. Recuerda que yo soy hombre. Y ellas vienen de pasar una experiencia de maltrato en cualquiera de las manifestaciones habidas y por haber, que puede ser física, puede ser emocional, puede ser psicológica. Y hablar acerca de eso con otro hombre es sumamente difícil. Sin duda alguna. Pero sí, yo siento que Jesús
Y eso no es nuevo para mí, porque cuando yo era especialista en educación especial, antes de yo entrar a una reunión, yo cogía una silla, la ponía allí y decía, Jesús va a estar en esa silla. Oye, y yo hacía como un ejercicio de visualización de que Jesús estaba ahí. Ok. Y yo me sentía sumamente seguro. Wow. Y yo no conocía a Maritza. Mira qué interesante. Ahora, entrevistando a la víctima o a la sobreviviente de violencia doméstica, yo me pongo en las manos de Jesús. Amén. Sí. Porque yo sé lo que yo me voy a encontrar. Y yo lo primero que digo es, Señor, yo me abro en este momento a ti para recibir tu espíritu y dame la sabiduría y dame las herramientas para yo ser sensible, decir las palabras adecuadas y que ella pueda manifestar su problema y al mismo tiempo podamos discutir alternativas. Wow. ¿Sabes? Ante cómo se siente en ese momento. Así que sin duda alguna, el tener a Jesús de amigo te ayuda también a poder canalizar las emociones de esta persona, que sin duda alguna no la ha tenido fácil. No. Y presentarle el amor de Dios. Sí. A través de tu persona. Porque ellas tienen que ver el amor de Dios a través mío. ¿Por qué? Porque casi siempre, Dani, llega un momento en la conversación donde después que he pelado la cebolla por 2 horas y media y ya yo noto el cambio en la voz, la postura, todo cambia, siempre sucede esto. Yo me siento que Dios me ha abandonado. ¿Ves? ¿Y por qué tú dices eso? Abrió la puerta. Sí, exacto, me abrió la puerta. Ese es el concepto. ¿Por qué tú dices eso? Pues por todo lo que me ha pasado. Y yo te invito a que veas otro punto de vista. El punto de vista de que Jesús ha estado al lado tuyo todo el tiempo. Que te toca y te dice, siento mucho, amiga, lo que te está pasando. Pero yo estoy aquí. Ajá. Y voy a ayudarte para convertir esto en una bendición. Qué lindo. ¿Ves? Y aquí estoy yo. O sea, yo te quiero ayudar. O sea, no estoy aquí porque yo quiero hacerlo, sino yo estoy aquí porque el Jesús, el Señor, como dice Pablo decía que Dios y Jesús eran sus dos salvadores. Sus dos salvadores. Me ha puesto las palabras para yo darte ánimo, para trabajar tu autoestima, para que te puedas sentir mejor. ¿Ves? Y que puedas sentirte en la libertad de que hay un Jesús, que hay un Cristo que te acepta como eres y que quisiera que tú te levantaras en Él. Amén. Y pudieras recuperar tu autoestima. Qué lindo. A veces le digo, mira, si Él estuviera aquí, ¿tú sabes lo que te estaría diciendo? Tú eres mi hija. Quiero que te levantes. Amén, amén. ¿Ves? Quiero que recuperes nuevamente tu dignidad. Porque esa dignidad que tú crees que la perdiste por esa persona, o sea, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú no has perdido tu dignidad. Wow. Tú estás interpretando que perdiste la dignidad. Claro, eso es después de todo un proceso, porque cuando llegan están sumamente heridas, golpeadas, la autoestima está por el piso y créeme, son historias de horror. A veces, sí. a mí a veces me bromean los compañeros de trabajo porque ellos dicen que mis entrevistas parecen series de Netflix, porque a mí me gusta escribir. Entonces yo hago unas entrevistas donde yo trato de reproducir el sufrimiento y lo que le pasó y lo que desea, ¿ves? Y después la discuto con ella. Y es interesante porque ella me pregunta, ¿yo dije eso? Y sí. Lo dijiste. Pero yo no me siento ahora igual. De esta manera. Pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. No te sientes, wow. Sí, no te sientes de la misma manera. Y entonces hablamos de cómo se puede levantar, ¿ves? Hablamos. Viene el proceso entonces de restauración. Sí, el proceso de restauración. ¿Y sabes qué? Muchas de ellas salen a buscar una iglesia donde congregarse. Gloria a Dios. Mira qué interesante. Qué bello. Sí. Me gozo, Edison, ¿verdad? Cómo Dios te fue preparando
para que hoy pueda ser un servidor. No solamente un servidor público, ¿verdad? Sino también un servidor de Jesús. Sí. Una persona que puede mostrar su amor y ayudar en todo el proceso de restauración y canalizar las ayudas, ¿verdad? Que puede tener a través de las leyes de la justicia, Sí. ¿verdad? Que hay aquí en la tierra, pero sobre todo que pueden también ir al justo, Sí. al recto, al amoroso Jesús. Edison, Amén. me gustaría que le pudieras dejar saber a los hermanos o a esta persona que estaba pasando por un proceso difícil, que necesita restauración, que quizás ha pasado por un maltrato, quizás está pasando por un maltrato y lo está callando. ¿Qué palabras le dirías a esta persona que necesita levantarse, como mencionaste? ¿Qué palabras le dirías en este momento? Yo le diría que necesita empoderarse. Y ese empoderamiento tiene que moverse a diferentes dimensiones. A una dimensión psicológica, Okay. a una dimensión física. Y cuando digo física, es que la persona tiene que hacer ejercicio, porque si no, va a caer en un ciclo donde la depresión es parte de ese ciclo. Y cuando yo digo la dimensión física es que hay que caminar, hay que ver la luz, hay que ver el sol, hay que hacer ejercicio. También hay una dimensión psicológica donde hay especialistas en conducta humana que están entrenadas para trabajar este tipo de situación, ¿verdad? Donde se trabaja la autoestima y se trabaja esta sensación que muchas de ellas tienen de que yo me equivoqué. Esto fue un error mío. No. O sea, tú no eres culpable de nada. O sea, tú no eres responsable de nada. Wow. O sea, suceden unas cosas sobre las cuales no tienes control. ¿Y cuáles pueden ser esas cosas? Que lamentablemente la persona que tú seleccionaste dio señales en el noviazgo. Dan señales en el noviazgo y tú las pasaste por alto. Y por el otro lado, esa persona a la cual tú amaste, te faltaba información con respecto a su persona y desconocías que él a su vez podía venir de un hogar maltratado, desconocías que tenía problemas con el manejo de las emociones y con el manejo de la ira, Wow. y desconocías todos esos aspectos y posteriormente en el hogar, en el matrimonio, allí esas condiciones preexistentes que tú desconoces aparecen. Y entonces aparecen y lamentablemente el portador de esas condiciones preexistentes muchas veces no tiene las herramientas Para ni poder psicológicas trabajar. ni espirituales para poder manejar sus emociones. Y cuando digo emociones es que en un hogar los hombres estamos sujetos a la coadministración. O sea, yo no puedo llegar a mi casa y sentarme y prender el televisor y ponerme a ver deportes, y mi esposa, que en ese momento fue al supermercado, llegó con la compra y llegó con un nene en los brazos y llegó cansada y le pide ayuda. ¿Ves? Y entonces yo, que soy el proveedor, estoy cansado, ¿cómo va a ser? Y entonces ella dice, no, pero es que esto es de dos. Y aunque tú no lo creas, esos requerimientos detonan esas condiciones preexistentes, y de momento tú tienes ese hombre maltratando emocionalmente, maltratando psicológicamente, maltratando verbalmente y afectando la dignidad de esa mujer. ¿Ves? Y entonces la mujer entra en esta dicotomía de que yo lo provoqué. No, ella no es responsable. Ella no es responsable. O sea, ahí hay unas condiciones preexistentes que hay que trabajarlas con un especialista en la conducta, y hay que buscar también ayuda espiritual. O sea, y fíjate cómo Jesús puede ser un psicólogo excelente. Excelente. ¿Ves? Porque Jesús es amor. Amén. La conducta de Jesús hacia el prójimo es de amor, de dominio propio, de mansedumbre,
¿Entiendes? Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ocasiones separamos una cosa de la otra. Hay muchas personas que son cristianos y son profundamente cristianos, pero ellos separan una cosa de la otra. ¿Ves? Y entonces te dicen, no, pero es que a mí me criaron de esta forma. Entonces ahí es que empieza uno a tener que hablar acerca de, sí, pero acuérdate, cuando Pablo decía, ¿sabes?, que había que renunciar al yo, ¿a qué yo tú crees que Pablo estaba hablando? ¿Sabes? ¿Ves? Lamentablemente, los hombres reaccionan en los casos de violencia doméstica de una forma diferente a la mujer. O sea, yo he tenido experiencias sumamente positivas con las damas, con las mujeres. Experiencias positivas de sensibilidad. Okay. Experiencias positivas de reconocer que necesitan ayuda espiritual. Experiencias positivas de que ellas reconocen que puede haber una transformación y la transformación se llama Jesús. Amén. Amén. Pero lamentablemente vivimos una sociedad donde los hombres, por alguna razón que puede ser cultural, puede ser... hay muchas razones, genéticas, etcétera. El hombre es más resistente. Más resistente a buscar esa ayuda. A buscar esa ayuda, a abrirse emocionalmente a resolver esta situación. Yo recuerdo en una ocasión que di una predicación, o sea, estaba en una iglesia y di una predicación. Y cuando terminé la predicación, yo toqué estos temas. Y cuando salí de la iglesia, había una viejita llorando. Llorando, pero histérica. Y yo le dije, ¿le pasa algo? Y me dijo, sí, acabo de darme cuenta que yo soy una mujer maltratada. Wow. Sí. Y entonces ella lo miró a él y le dijo, habla con él. Y él me miró y me dijo, yo no tengo nada que hablar con usted. Wow. Para que tú veas la resistencia. Pero ahí hay un problema espiritual. Definitivamente. Ahí hay un problema espiritual porque tú no quieres recibir. Reconocer y recibir a Jesús. A Jesús. Para que haya el cambio, para que haya la transformación. Amén, amén. Edison, Dios te bendiga. Gracias por estar en este programa, sin duda alguna, en este episodio. Sin duda alguna, muy especial, interesantísimo. El tiempo se nos ha acabado. Sí. Pero, amigo que me escucha, amiga que me estás escuchando, ayuda psicológica, ejercicio físico, ¿verdad? Reconoce y busca ayuda, ¿verdad? Y acércate a Jesús, sí, el mejor psicólogo, ¿verdad? Así que, Edison, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por compartirnos tu experiencia de vida, ¿verdad? Cómo Dios te ha guiado desde tu adolescencia hasta lo que eres hoy día, que eres un servidor público, amén, un servidor de Jesús, y sobre todo por ser mi amigo. Gracias, que Dani. Dios te bendiga. Me encantó tenerte aquí en Historias Entre Amigos. Claro que Dios sí. te bendiga. Que Dios los bendiga mucho.